La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar hoy. Doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, que prestes oído a lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en su palabra. El tema que yo tengo ahora para poder compartir con ustedes se llama decisiones que dan vida y decisiones que dan muerte. Mira, se basa en lo que es la vida de cada ser humano, desde que uno se levanta hasta que anochece, todo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada momento en que nosotros estamos con vida. Decidimos lo que es, ya sea cualquier decisión que nosotros tomamos, son decisiones de vida o son decisiones de muerte. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros sabemos que solamente hay dos caminos y esa decisión puede llevarte a lo que es el camino y a lo que es decisión de muerte. Como dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay muchos que están tomando decisiones que van en contra de la palabra del Señor. Entonces son decisiones que los está llevando a la muerte temprana en el cuerpo y a la muerte eterna, porque nosotros sabemos que el alma que pecare, esa misma va a morir. Entonces, y también la palabra del Señor dice que, verdad, que los pecadores no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos en este cuerpo, mientras estemos nosotros en esta vida, en este mundo, van a repercutir en la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos entender que cada decisión que tomemos en la mañana debe de ser, verdad, para el camino de la vida eterna. Entonces, Cristo dijo, ¿verdad? Y nos dijo entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, por esa puerta se están yendo muchos, porque están tomando esa decisión, ya que ellos están decidiendo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, esas son decisiones que los están llevando a la puerta ancha, al camino de muerte. Están tomando decisión de obediencia y desobediencia al Señor, hacer la voluntad o no hacerla. Entonces, verdad, sabemos nosotros que muchos están yendo por el camino de la muerte. Entonces, por eso el Señor nos dice a nosotros que entremos nosotros por la puerta estrecha. ¿Cuál es esa puerta estrecha? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6 lo dice. Entonces, Él es la puerta ancha. Él es el camino de la vida eterna. Entonces, la decisión que desde que nosotros nos levantamos, yo te pregunto ahora, ¿qué hiciste en la mañana? ¿Verdad? Si tú tomaste una decisión de orar, a acercarte a Dios y tener una comunión con el Señor, que estás cumpliendo con el mandamiento que Jesús dijo, velar y orar para no caer en tentación. Entonces la oración es importante y es un mandamiento de Dios hacia nuestra vida. Entonces cada obediencia que nosotros hacemos hacia Dios, ¿verdad? Cumpliendo la palabra del Señor, estamos tomando decisiones que nos están llevando a la vida eterna. Entonces, pero la mayoría de seres humanos vemos nosotros que es una corrupción, ¿verdad? Tan bárbara, una corrupción total, que la mayoría se está yendo por esas decisiones de muerte. Como te digo, está prevaleciendo el adulterio, la fornicación, pasiones desordenadas, perversiones sexuales, no se diga del odio, robo, ¿verdad? Asesinatos, tanto homosexualismo, el lesbianismo, borracheras, drogas, todas aquellas cosas que están haciendo en la carne. Nosotros sabemos, como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa? Son aquellas personas que están tomando decisiones de muerte, aquellas decisiones
que su mismo cuerpo les está pidiendo, porque acuérdate que el cuerpo, el espíritu está dispuesto, ¿ves? Mas la carne es débil. Todos los deseos de la carne están llevando a la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿ves? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces vemos nosotros una generación corrompida en la cual está tomando decisiones de muerte. Ahora, yo me quiero enfocar en ti, tú que estás escuchando este video, tú que estás oyendo esta palabra. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Porque, como te digo, solamente hay dos caminos, solamente hay dos puertas, solamente hay dos decisiones desde la mañana que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, desde lunes a viernes, ¿qué son las decisiones que estás tomando? Como te digo, hay dos puertas. Entonces, Proverbios 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Ahora, ese tipo de vida te está llevando a la condenación eterna. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Eso lo dice el Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Son todas aquellas cosas que el Señor nos ha establecido en su palabra. Por ejemplo, el que tú ores, el que tú leas la palabra, el que tú obedezcas los mandamientos, son las cosas que el Señor quiere que tú hagas, las que te pueden llevar, las que te van a llevar a la vida eterna, si es que haces la voluntad de Dios Padre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Si tus pensamientos solamente son en todas las cosas en este mundo, entonces tú no estás yendo a la vida eterna, sino estás tomando decisiones de muerte, porque Cristo dijo, buscar primeramente, en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, porque esa es la buena voluntad de Dios Padre, es que nosotros nos apartemos de todas estas decisiones de muerte, porque mira, cada ser humano decide obediencia o desobediencia, hacer la voluntad de Dios o simplemente no hacerla, venir al camino a la vida eterna o dejar el camino a la vida eterna, guardar los mandamientos o no guardarlos, vivir en pecado, vivir en santidad. Yo estoy hablando para los hijos de Dios y para el mundo. O sea, cada persona tiene decisión de orar, de leer la Biblia todos los días, de acercarse a Dios, de obedecer la palabra o simplemente no hacerla. Así es que cada decisión que tú tomes va a repercutir a la vida eterna. Entonces, por eso hay solamente dos caminos, dos decisiones, vida o muerte. Entonces, por eso nosotros debemos de saber ¿cuál es esa decisión que ahora he tomado? Porque mira, muchos están tomando la decisión de ir a cometer adulterio. Muchos están tomando la decisión de irse, ¿verdad?, a robar, a matar. Ahora mira, no creas que el infierno está lleno de solamente gente asesina o aquellos vendedores de drogas o todo esto. No, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, oye, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen. Por eso es lo que te digo, cada decisión que tú tomes te va a repercutir a la vida eterna o a la muerte eterna. Entonces, aquí estas personas, muchas personas están yendo al infierno por la decisión que están tomando en sus vidas en el momento que se levantan o simplemente ya, mira, no tienes que salir de tu casa para poder pecar. Agarra tu teléfono y pecas ahí, sentadito en tu casa, ya viendo hombres, viendo mujeres, cometiendo adulterio, hablando inmundicias y todas estas cosas y perversiones. El simple hecho que tú no obedezcas los mandamientos ya te hace el Señor culpable. Y tú puedes decir, guardo 9. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que hay de aquel que quebrante uno de mis más pequeños mandamientos. Entonces a aquel joven rico Jesús le dice, una cosa sola te falta. Una
un mandamiento, que vayas y vendas todo y le des a los pobres. Entonces ese era el motivo por el cual Jesucristo quería que él trabajara en ese pecado que él tenía, porque era decisiones de muerte. Aunque ese joven, según él, guardaba los mandamientos, iba a la iglesia, decía que daba sus diezmos, que esto, que el otro. Entonces vemos a un muchacho, a un joven entregado en el camino de Dios, y no puede decir, ya se ganó el cielo. No, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros no podemos quebrar un mandamiento. Por eso dice el Señor, y ese es el consejo que el Señor nos quiere dar a nosotros, tanto del chico, tanto del más niño hasta el más grande, ¿verdad? Que nosotros entendamos que la decisión que el Señor quiere que nosotros tomemos, sea que nosotros busquemos esa decisión al camino a la vida eterna, a esa decisión a la puerta estrecha. Fíjate bien en Deuteronomio, para que tú lo apuntes, Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Mira lo que pide de nosotros. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, ¿ves? Sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo que la buena voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se vaya al infierno. Por eso dice el Señor que en su palabra en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, aquel varón en quien designó dando fe a todo, con haberle levantado desde los muertos. ¿Ves cuál es la buena voluntad de Dios? Que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Por eso Cristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la buena voluntad del Señor es que nosotros guardemos sus mandamientos, que amemos al Señor, para que nosotros tengamos prosperidad, porque sin duda tú y yo vamos a morir un día. Como dice en Hechos capítulo 9 versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego va a venir el juicio. Por eso es que Él quiere que tú tomes decisiones de vida eterna. El Señor quiere hacernos bien a cada uno, pero el pecado que mora en la carne es el gran impedimento en el cual muchos se niegan, se abstienen a venir al camino de la vida eterna. Pero aquí dice el Señor, si tú guardas los mandamientos, por eso es la manera que nosotros podemos demostrarle el amor al Señor, porque Él dice en su palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Entonces esa es la manera de que tú le vas a enseñar al Señor que tú lo amas. Entonces estás buscando esa decisión de vida eterna cuando tú, ¿verdad?, obedeces a su palabra. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que tú pongas tu mirada en la puerta estrecha, que tú pongas tu mirada en la decisión de vida, porque el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debes de entender que la vida es tan corta y sin duda tú y yo vamos a morir en cualquier momento. Nadie, absolutamente nadie, tiene la vida comprada, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Ves? Nadie sabe. Entonces nadie sabe el momento ni la hora que nosotros vamos a partir hacia la eternidad. Pero solamente hay dos caminos. Muerto tu cuerpo, va a salir el alma. Entonces la alma es la que se va a conducir a la vida eterna, ¿verdad?, con Dios, o a la condenación eterna.
porque así está establecido, dice está escrito en la palabra del Señor, porque dice en Romanos 2, del 9 al 13, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Ves? Sino obedecen a la injusticia. Entonces, cada persona que ha muerto, cada persona que va a morir, cada persona, ¿verdad? Solamente a 2 lugares ha ido, no hay un tercero como muchas doctrinas se han puesto, ¿verdad? Nosotros vemos que doctrinas que se han puesto otro camino. No, solamente hay 2 caminos. Por eso el Señor dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, aún en Lucas capítulo 13, del 23 al 24, alguien le preguntó al Señor, fíjate bien, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él, fíjate con qué respuesta le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Por eso es que debemos nosotros, desde el momento que nosotros nos levantamos, abrimos los ojos, esa es la decisión que tienes tú que tomar, o voy a tomar una decisión de vida en este momento, o una decisión de muerte, porque lo que tú hagas desde el momento que tú te levantes, eso te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno, porque aún dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad? Que tomes en la decisión de vida eterna, la decisión de la puerta estrecha, la decisión de seguir a Jesucristo y de dejar la vida de pecado. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ves? Yendo en el camino de Cristo es obedecer la palabra, haciendo la voluntad del Señor, viviendo en santificación, apartada del pecado, ¿ves? Lavar los pecados en la sangre del Cordero, venir al camino de Cristo, ¿ves? Viviendo para el Señor. Entonces, por eso es que el Señor siempre decía, pon tu mirada en las cosas del cielo, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, porque de qué sirve, ves, ganarse al mundo si se pierde la vida, ves, porque muchos en aquel día le van a decir, Señor, Señor, ábrenos, pero va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque yo les llamé, yo les estuve diciendo, les puse hermanos, les puse pastores, les puse profetas, les puse evangelistas, les puse a mis hijos, a mis hijas que les proclamaran el evangelio y no habéis querido venir. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo quiera vivir en una gran desobediencia, en una gran burla hacia Dios? Entonces, y querer, entrar al cielo y pasar la eternidad, como que no tiene sentido, o sea, no. Por eso el Señor dijo en Ezequiel 18:20 al 22, el alma que pecare, esa misma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, ¿ves? O sea, el alma que va a pecar, esa es la misma que va a morir. Y la impiedad del impío será sobre él, ¿ves? Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque ahorita, mira, se les hace la invitación para que vengan a oír palabra del Señor. Y mira, pues como, ay, pues es que tú siempre hablas del infierno y siempre hablas del pecado, como que ya estoy cansado, mejor me voy a oír otras cosas, de que todo va a estar bien y todas estas cosas. Mira, si alguien viniera a darles psicología, y si va la gente a darles, ¿verdad?, terapia y todo eso, pero que la palabra del Señor la gente la deja, mira, al último. Nada más cuando sienten el agua hasta el cuello, cuando tienen muchos problemas, buscan al Señor solamente para arreglar sus problemas. Pero de ahí, mira, mientras
claman y el Señor les ayuda, se olvidan del Señor y eso no es lo que Dios quiere. Muchas veces el Señor aún permite pruebas tan difíciles en nuestra vida para que, hello, aquí estoy, dice el Señor. Y entonces ahí sí estamos clamando. Entonces el Señor en su buena voluntad, en su compasión y misericordia, recibimos el favor del Señor. Y mira, ya cuando recibe la gente, el favor se va. Y no ese es el propósito. Porque dijo el Señor, ¿verdad? Que buscar primero el reino de Dios y su justicia, que lo busquemos a Él. La decisión de vida, el camino de vida, la puerta estrecha, la puerta en Jesucristo, en obediencia. O sea, mira, las decisiones en cada ser humano son personales. El Señor no obliga a nadie, eso sí, pero yo te voy a decir algo. El Señor nos respeta mucho nuestras decisiones, en el cual, ¿verdad? Nosotros tomemos todos los días, pero eso sí, ¿verdad? El Señor, mira, yo te voy a ofrecer aquí la vida eterna, pero muchos se niegan. Aún dijo el Señor en su palabra, fíjate bien, porque el Señor respeta lo que es la decisión y el libre albedrío, fíjate bien. Fíjate, cuando el Señor les predicó a una gran multitud, ¿verdad? Eso está para que tú lo leas en tu casa, para que tú leas el capítulo completo, está en el libro de Juan, capítulo 6, y ahí léete todo lo que es ese capítulo. El Señor comenzó a hablar de él acerca de la vida eterna. Entonces había muchos discípulos que lo seguían. Entonces, al oír las palabras del Señor, dijeron ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, porque mira, ok, nosotros sabemos que había 12 discípulos, pero había más discípulos que le seguían, había una gran multitud que le seguía y eran discípulos de Cristo también. Entonces empezó él a hablarles de la palabra. Entonces murmuraban dentro de sí, ¿verdad? Y decían ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estamos viviendo la misma situación, porque mira, uno les dice de estos temas y ay, ya lo odian a uno, le corren, se van. Y Cristo supo sus pensamientos y dijo, bueno, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ¿ves? Entonces empezó a decirlo, ¿cómo te estás ofendiendo si te estoy hablando del Evangelio, te estoy hablando de la vida eterna, te estoy hablando de Dios y sus mandamientos? Entonces ya muchos se molestaron y todo. Entonces desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, a los 12 discípulos, porque los que se fueron aquellos que lo estaban siguiendo, aquellos discípulos que lo estaban siguiendo, pero los 12 que fueron llamados, Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, ellos optaron por quedarse. Pero es la misma situación. Tú les dices, mira, ese camino te va a llevar al infierno. Y la gente se ofende, la gente se enoja, la gente murmura contra nosotros que estamos solamente exponiendo la verdad del Evangelio. Por eso es que el Señor dice, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, hablaba de Judas Iscariote, porque él sabía que lo iba a entregar. Entonces, él sabía que estaba yendo a un camino de muerte, ¿ves? Pero otra vez te digo, la buena voluntad de Dios es que nadie se pierda. Así siempre Jesucristo siempre andaba hablándoles a la gente, inclusivamente se cansaba tanto, ¿verdad? Porque no descansaba, ¿verdad? Descansaba en un ratito por ahí, pero siempre decía, él dijo en una ocasión, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y de verdad que hay muchos que son creyentes, pero son pocos los obreros. Por eso es que nosotros nos esforzamos para que tú, para que tu familia, para que todos conozcan lo que es la palabra del Señor. Nosotros vemos el gran esfuerzo de hermanos predicando en las calles.
evangelistas, misioneros que han dejado a sus familias y se van y dejan sus vidas para proclamar el evangelio, porque eso nos ha dado a nosotros una orden. Dijo el Señor, orar por los enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, nuestro compromiso, nuestro mandamiento que Dios nos ha dado es de predicar la verdad tal cual como está escrito. Pero como estamos viviendo en tiempos donde falsos cristos, falsos profetas, falsos burladores, aquellos burladores que se burlan del evangelio, vemos una ensalada del evangelio que han distorsionado la verdad de Dios y solamente, ¿verdad?, les están trayendo flores, les están trayendo pétalos de una rosa a las personas, diciendo, sí, Jesús te ama tal cual como eres. No, sí, de tal manera el Señor nos amó a nosotros, pero Él aborrece el pecado, y esto está escrito para que tú entiendas. Fíjate bien. Dice en el Salmos capítulo 7 del 11 al 14, Dios es Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y Él ha preparado a sí mismo armas de muerte. O sea, estás entendiendo que la misma justicia de Dios demanda la condenación del infierno, porque finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de estas cosas por las cuales por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, porque es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Levíticos capítulo 5 versículo 19 y el 17. Porque aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo. Yo no lo digo. Leen la palabra del Señor, está en Primera de Juan capítulo 3, del 4 al 8. Yo lo estoy resumiendo por el tiempo, pero tú léelo completamente. ¿Ves? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. O sea, por eso es que la vida que desagrada a Dios es aquella vida pecaminosa que la mayoría está tomando por un camino fácil, un camino de muerte, porque las decisiones que están tomando es no tener a Dios en sus vidas, no obediencia a su palabra, y las decisiones que están tomando eso es de desobedecer al Rey de Reyes y a su palabra. Es más, mira, ahorita es bien triste mirar que la gente está tan enfocada en las cosas de esta tierra y se han olvidado completamente de buscar el camino de la vida eterna. Por eso dice el Señor que nos arrepintamos, que nos convirtamos, para que sean borrados vuestros pecados, porque ya, a los versículos que yo quiero llegar, para que tú entiendas que cada decisión, ¿verdad? Que nosotros tomemos, nuestro Señor la respeta. Si tú decides, mira, cometer adulterio, si tú decides emborracharte, matar, robar o hacer lo que tú quieras, si tú decides, ¿verdad?, buscar las cosas terrenales y no las cosas del cielo, el Señor respeta esa decisión, porque aún dice en la palabra del Señor, fíjate en Deuteronomio capítulo 30 del 11 al 20, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, fíjate bien, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que tú digas, ay, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo va a traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que tú digas, ay, ¿quién va a pasar por nosotros al mar? O sea, para que no digas, oh, pues mira, está hasta allá, hasta la otra parte del mundo, está hasta allá el cielo y me tengo que irme en un cohete. O sea, yo te lo estoy explicando, es lo que el Señor nos está diciendo. No está en el cielo ni está al otro lado del mar. Dice el Señor, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y tu corazón para que tú la cumplas, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. ¿Ves? La buena voluntad de Dios es que nosotros vivamos, que nosotros encontremos la vida eterna, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Porque la bendición viene por la obediencia. Lee en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 y te vas a dar cuenta que la bendición que Dios da es en obediencia. Por eso aquí dice, para que vivas y seas multiplicado. El Señor quiere hacernos bien a cada ser humano, pero el ser humano se resiste porque ellos deciden optar por el camino de muerte, por la vida pecaminosa, la vida que no agrada a Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, en el 19, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. O sea, te está diciendo que Él tiene de testigos a la tierra. Ahora dice, para que tú sepas, verdad que Él te ha dado la palabra, pero está en ti si tú la quieres obedecer, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. El Señor nos da a escoger a nosotros. Por eso cuando esos discípulos que leímos en el libro de Juan capítulo 6 que decidieron irse, el Señor no los detuvo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos respeta a cada uno de nosotros. Él nos dice, mira, si tú me sigues, haces mi voluntad, obedeces mis mandamientos, vienes al camino, cargando tu cruz, negándote a ti mismo, ¿ves? Entonces vas a encontrar la vida eterna. Por eso dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ves cómo el Señor no obliga a nadie? Por eso aún con nosotros, mira, mi obligación nada más es venir y predicar. Ya es tu decisión si tú quieres de verdad arrepentirte, acercarte al Señor, lavar tus pecados en la sangre de Cristo. Si quieres tomar esa decisión de vida y venir a los pies del Señor, o simplemente sabes que enojarte, tú tienes la decisión, murmurar, hablar, desobedecer y simplemente ser indiferente a la invitación que Dios te está dando. Porque aún dice en Mateo capítulo 10, versículo del 12 al 15, al entrar en la casa, o sea, porque aquí si tú lees todo el capítulo otra vez, como te digo, para entender todos estos versículos tienes que leer el capítulo y yo te invito para que tú lo leas en tu casa. ¿Ves? Dice, aquí mandó el Señor a sus discípulos a predicar, ¿verdad? Y les dijo, al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Por qué lo dijo eso? O sea, que si te reciben, si tú recibes la palabra del Señor, ¿ves? Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. O sea, yo vengo y les digo, aunque me quede sola, aunque murmuren, aunque hablen de mí, mira, mi obligación nomás es venir y proclamar las buenas nuevas de salvación, para que tú tomes decisiones de vida y sepas que tienes que venir al camino, que Jesús quiere darte la vida eterna. Pero ahí, como dice el Señor, si alguno no te recibe, ¿sabes qué? Sacúdete el polvo de aquella casa o de aquella ciudad, el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por eso dice el Señor en su palabra, y lo voy a leer, porque mira, yo ya tengo aquí 4 años 4 años predicando, y créemelo que para preparar un tema toda la semana son 7 días que me tomo hacer cada mensaje, y le pregunto al Señor ¿cuál tema quieres que yo les traiga? Cada tema predicado en cada video es tema dado por el Señor, tema sacado de la palabra, investigado, escudriñado, ¿ves? Para que tú entiendas que hay tanto que aprender, pero al fin de cuentas, si tú
obedeces, vas a encontrar el infierno como recompensa, porque ni tu plata ni tu oro vas a poder llevarte en aquel día. Solamente lo único que tú hagas en este cuerpo vas a ser recompensado para la vida eterna o para la condenación del infierno. Porque mira, cada que tú escuchas la palabra, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31, que si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por ejemplo, ahorita te estoy diciendo de dos caminos, de dos puertas, de dos decisiones de vida, de muerte, pero, o sea, ya tú a sabiendas que Dios te manda que te arrepientas, que te apartes del pecado, pero tú a sabiendas que conoces cuál es la buena voluntad de Dios y no la haces, sino, ay, eres indiferente, porque mucha gente piensa como que escondiéndose abajo de una cueva o apagando el foco en el cuarto, Dios no está presente. El Señor es el Todopoderoso, es omnipresente, el Señor conoce los pensamientos, Él es el Todopoderoso, entonces Él sabe qué estás haciendo escondidas, qué es lo que escondes en tu teléfono, qué es lo que escondes en tus llamadas, a qué te escondes, qué haces. Por eso dice el Señor que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Ves que no es cualquier cosa tomar decisiones y ser indiferente al llamado de Dios? Porque Dios está llamando, el Señor te está diciendo, mira, mi buena voluntad es que tú te arrepientas. Por eso dice el Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Apártate de esa vida pecaminosa, aparta de esas decisiones de muerte y recuerda, como dice en Deuteronomio capítulo 13 del 11 al 20, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, para prolongación de tus días. Porque como dijo Cristo, aún dice en su palabra que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En Juan 17 en Juan capítulo 17 versículo 3. Entonces por eso dice el Señor, escoge pues. ¿Ves? No esperes hasta el último momento para querer buscar de Dios. Tú no sabes el momento de tu muerte. Tú no sabes el momento que el Señor, ¿verdad?, te pueden llamar a cuenta, porque la muerte es tan inesperada. Otra vez siempre pongo el ejemplo en todos los videos, que muchos salen a trabajar y ya no regresan. Ahora muchos se van a dormir y ya no despiertan. Muchos simplemente nomás, ay, estoy cansado y les dio un infarto. Es que así es la vida es corta. El Señor lo dijo, que la vida es como la neblina, que por un tiempo aparece y luego desaparece. Aún creo que es el Salmo 90:10, por ahí dice que los días de nuestra edad son de 70 años y para los robustos son de 80 años. ¿Ves cómo la vida es tan corta? Quita tu mirada en las cosas de aquí y comienza a buscar la vida eterna. Por eso dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Ves? Y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué? Porque cada quien va a recibir conforme a lo que hicimos en esta vida. Por eso dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria
honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a las injusticias, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hacen lo malo, el judío primeramente y también el griego, dice aquí, pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno. Ahora tú puedes decir, bueno, pues es que por ahí, como dicen en el mundo, una canita al aire no hace daño. Eso se le llama adulterio. Ahora tú puedes decir, bueno, pues como dicen en el mundo, un taquito de ojo no hace daño. Eso es adulterio delante de Dios. Porque el Señor lo dice en su palabra, que hay de aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Lo dice en Mateo el Señor, lo dice en su palabra. Aún dice en Éxodo capítulo 20, no codiciará a la mujer de tu prójimo. O sea, ¿entiendes cómo no es lo que tú piensas? El ser humano tiene pensamientos equívocos, pensamientos que desagradan a Dios, que llevan al camino de muerte, que te llevan a la puerta ancha, que te llevan a vivir en la carne. ¿Ves? Todo esto te va a llevar a la condenación eterna, porque la palabra del Señor dice, aún en Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 10, tú que no sabes que dice, ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios, perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ves que no es cualquier cosa que tú digas alguna grosería de tu boca o que tú maldigas a otra persona? Ahora, si tú tienes idolatría, el amor al dinero, ese es idolatría. El amor a las cosas terrenales es idolatría. Ahora, si tú te postras a alguna imagen, es idolatría. ¿Ves? Si tú, por ejemplo, pides prestado y no pagas, es robar. Y dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Aún dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ves? O sea, es que no es un juego. Las decisiones que nosotros tomemos todos los días. Por eso dice el Señor, escoge pues. No pienses que es demasiado difícil para ti, ni está lejos para allá, sino obedece, está en tu decisión que tú tomes. ¿Ves? Vas a encontrar o vida eterna o vas a encontrar condenación eterna. ¿Vas a entrar por la puerta estrecha o vas a entrar por aquel camino de muerte, aquella puerta ancha, viviendo sin Dios, siendo indiferente? Como leímos al comienzo, que si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Romanos 8:13. Dice el Señor en Colosenses capítulo 3 del 5 al 9. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Otra vez, esto está en el Nuevo Testamento para que tú veas que no es cualquier cosa o que tú digas, ay, no. El Señor nos habla tanto del infierno, nos habla de esas decisiones de muerte. Y el Señor, por eso el consejo que Él nos da es que vengamos al camino de la vida eterna, que hagamos morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, el enojo de Dios. Por eso dice el Señor que Él va a pagar conforme a sus obras. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dice,
Por eso nosotros debemos saber esto, que si la lámpara del cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por eso es que debes de analizar, bueno, tengo, mira, problemas de lujuria en mis ojos, pues haz algo de la situación. Acércate al camino de Dios, corta lo que te está llevando a tener una vida pecaminosa. Acércate al Señor, porque el Señor dice en su palabra que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A nosotros nos corresponde buscar el camino y escudriñar las escrituras. Por eso aún en el Salmo capítulo 34 versículo 14, apartaos del mal y hacer el bien, busca la paz y síguela. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. ¿A quién le corresponde buscar el camino de vida eterna? A nosotros nos corresponde, porque mira, yo he oído a muchas personas, es que yo le oré a Dios y yo lo recibí y nunca me ayudó a salir de este vicio. Mira, yo te digo algo, la palabra del Señor nos dice que Dios no cambia, que el Señor salva, cambia, transforma, ayuda. Entonces dice el Señor que Él no cambia. Entonces si no cambia, Él sigue haciendo milagros, sigue levantando al caído, sanando al enfermo. Pero el problema es que la gente quiere recibir su favor, pero no quiere apartarse del pecado. Y aquí la Biblia dice, apártate del mal, dice el Señor. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Deja, no pases por ella. Apártate de esa vida de pecado. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4:27. A nosotros nos corresponde tomar decisiones que dan vida, apartándonos de esas decisiones de muerte. Por eso no hay que esperar hasta el último momento. Es que nosotros tenemos que prevalecer en el camino de Dios. Por eso dijo el Señor, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Por eso dice el Señor en su palabra, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Al que pide se le abrirá, al que toca, el que pide va a recibir. O sea, si tú no has pedido, pero, ¿verdad? Muchos quieren pedir, pero no quieren apartarse, pues así no es como tú quieres. Por eso dice el Señor en su palabra que todo me es lícito, pero no todo te conviene. Por eso apártate de esa vida de pecado. Escoge pues la vida para que vivas. Y para que vivas, dice el Señor. Yo te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú qué es lo que tú quieres. Mira, el Señor siempre nos dice en su gran misericordia, en su buena voluntad, que nosotros, ¿verdad? Somos mortales y que nosotros nos corresponde, ¿verdad? Arreglar nuestra vida, que hay una vida que desagrada a Dios, que la vida pecadora. El Señor siempre nos habla, pero la decisión es personal, porque eso sí, el Señor respeta nuestras decisiones, como dice aquí, escoge pues. Como les dijo a aquellos, ¿verdad? No los paró, ¿verdad? Aquellos discípulos que se fueron enojados por la palabra. Por eso dice el Señor que el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para esta ciudad, que para esta generación, porque un precio fue pagado en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros lo pisoteemos y seamos tan indiferentes a la voz del Señor. Por eso nosotros debemos, de verdad, tener temor y decir, bueno, mi vida no está recta ahorita, pero voy a arreglar mi vida, porque todavía si hay vida hay esperanza. Ahorita que Dios Padre ha mandado a su Hijo a tocar a tu vida, ¿ves? Porque el Señor dijo
Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 20 al 10. Entonces el Señor quiere, y su buena voluntad, que nosotros encontremos la vida eterna. Por eso dijo el Señor: esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar y no van a entrar. Escoge pues delante la vida para que tú vivas. Toma decisiones que te lleven a la eternidad. Pon tu mano en la vida eterna, haciendo la buena voluntad de Dios. Porque, ves, haciendo la buena voluntad de Dios encontrarás la vida eterna. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Ves? El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Entonces los que temían, ¿ves?, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para aquellos que hacen su voluntad en obediencia, en rectitud, viviendo en santificación, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, viviendo para el Señor. Porque mira, hay muchos creyentes que solamente creen en Cristo, pero de verdad no conocen a Dios ni a su Hijo. ¿Por qué? Porque sí están tan ocupados en las cosas de la tierra, están ocupados en las cosas de aquí, pero son tan indiferentes a lo que es, a lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque nosotros sabemos que el Señor siempre le ha hablado a la humanidad de ella: acérquense, ves, acérquense. Pero los hombres, como dice la palabra del Señor, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ves, porque aún dice el Señor en su palabra: sin causa lo han aborrecido. Toman decisiones de muerte. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Ves? Por eso dice el Señor en Oseas capítulo 5, versículo 4, a todos aquellos que han oído del Evangelio, aquellos que son indiferentes, aquellos que no se arrepienten, aquellos que están tomando decisiones de muerte porque están pecando voluntariamente, aquellos que se están burlando del Evangelio y de Dios, dice el Señor en Oseas capítulo 5, versículo 4, estos no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Ves? Prefieren las borracheras, prefieren los adulterios, prefieren postrarse a una imagen, cuando debes de saber esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ay de aquellos, por eso la Biblia dice: ay del impío, mal le irá, según las obras de sus manos le serán pagado. Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, porque sí, todo lo que es el Evangelio le llaman malo, pero se deleitan en sus fornicaciones,
se deleitan en sus borracheras, en sus perversiones, en todas estas, en sus placeres, siendo abominables y siendo indiferentes a las advertencias que Dios está dando, que el Señor dice en su palabra, conviértanse en vez, vengan a la vida eterna, vengan, arrepiéntanse. Pero mira, una burla que las personas, ¿verdad?, toman las decisiones de burlarse de Dios y siendo indiferente. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí!, dice el Señor. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. A muchos yo los he redimido. Muchos conocen de la verdad y mira, optan por vivir un pie adentro en la iglesia el domingo, pero todo lo que es el de lunes a sábado, viviendo en una vida de pecado. Por eso dice el Señor que el que peca contra mí defrauda mi alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa misma va a morir. Así es que la gente que está tomando decisiones de muerte, ¿verdad?, está tomando decisiones de condenación del infierno, porque el Señor dice que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes ni vivir como queremos, porque hay de los que se apartan de Jehová en pos de Jehová, de los que se apartan de Jehová, y a los que no buscan a Jehová ni le consultan, dice el Señor. Porque pues, dice el Señor en su palabra, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? Yo quiero darte a ti vida eterna, y tú te has ido en pos de tus Baales. Por eso dice el Señor en Isaías 63:10, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Ves? Porque el que me desecha, dice el Señor, ¿ves?, va a encontrar la muerte eterna. Porque aquí solamente nosotros podemos encontrar la vida eterna, solamente en Cristo y en la obediencia. Por eso dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Ay de todos aquellos que desechan, ves, la palabra del Señor, desechan a Dios y desechan a Jesucristo. Por eso dice el Señor, ay del impío, mal le irá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos no van a tener excusa, quien quiera que sea desde el chico hasta el más grande, sea abogado, sea doctor, seas quien seas, tú no puedes comprar la vida eterna. Aquí lo único que vas a poder recibir la vida eterna es por medio de lo que tú hagas, por medio de lo que hagas, si te arrepientes y vienes a Cristo y de verdad vives para Dios, haciendo la voluntad de Dios en obediencia perfecta. Por eso dice el Señor que Él va a pagar a cada uno según sus obras, dice el Señor. Por eso, ay de aquellos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren venir a arrepentimiento, sino que de Dios se han burlado, que ves que han rechazado la vida eterna. Porque el Señor dice, echa la mano, ven acá, toma la vida eterna. Pon tu mano en la vida eterna. Busca de Dios. Dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que mira, cada quien, la decisión es personal. El Señor no obliga a nadie.
El Señor manda que nosotros conozcamos las consecuencias si nosotros nos apartamos, si nosotros no obedecemos, si nosotros pensamos como que Dios es indiferente, porque muchas veces el ser humano piensa como que Dios es ausente, como que Dios es indiferente, como que a mí no. Para aquel sí, pero para mí no, no. El Señor quiere que tú sepas que la paga del pecado es la muerte, que las decisiones pecaminosas que tú tomes cada día, en cada momento, van a repercutir para tu vida eterna. ¿Por qué? Porque nunca la vas a encontrar, sino que vas a encontrar la condenación del infierno. Por eso dice el Señor en su palabra, que dice en el Salmo, capítulo 5, versículo del 4 al 6. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Los malos no habitarán junto a ti. Otra vez, no nomás tienes que matar y robar para decir, oh, yo no soy culpable. Porque esa es la excusa que dicen, muchos dicen, oh, yo no tengo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo no robo, no mato, trabajo, cuido a mis hijos, yo no le hago daño a nadie. Además, todas las religiones llevan a Dios. ¿De qué tengo que arrepentirme? Porque eso es lo que muchos piensan. Ahora no puedo, pues Dios sabe que trabajo y tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Ves que no voy a la iglesia porque todos los cristianos son unos hipócritas y todas las iglesias son una burla? ¿Ves? Y comienzan a poner excusas tras excusas cuando dice el Señor, búscame y viviréis, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que tú debes de saber esto, que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, echado en el infierno. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo del 17 al 19, para que no pienses que es invento mío. Y en Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da bien fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, aquí el árbol es aquella persona que está tomando decisiones de muerte. ¿Para qué? Es como Judas, mira, el Señor ahí lo toleró, lo tuvo por todo el ministerio. Jesucristo siempre supo que lo iba a entregar. ¿Ves? Pero ¿qué pasó con Judas? Judas tomó esa decisión de muerte. ¿Ves? La decisión que lo llevó a la condenación, de muerte eterna. Decidió vender al maestro por simplemente 30 monedas. Ahora, ¿cuánta gente no decide entregar, verdad, entregar su vida? O sea, yo digo, verdad, el rechazo de Cristo y el ofrecimiento de Cristo a la vida eterna simplemente por un trabajo. Así como Judas decidió entregar al maestro por 30 monedas. Decisiones que lo llevó a la muerte eterna. Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, comer del fruto, y murieron. Caín decidió seguir con esos celos cuando el Señor le dijo, Caín, el pecado está tocando a la puerta. O sea, tenía Caín la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de quitar ese rencor, ¿ves? Pero ¿qué? Dejó que esa amargura le invadiera y tomó esa decisión de matar a su hermano. Herodes, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, que persiguió a los discípulos
Y aun cuando el pueblo glorificaba a Dios, decidió no dar gloria a Dios. Y dice la Biblia que un ángel le hirió y fue comido lleno de gusanos enfrente de la gente. Dios es compasivo, misericordioso. Él es paciente. La voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero toda acción tendrá consecuencias. Por eso es que dice el Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi voluntad es que nadie perezca. Ananías y Zafira tomaron decisiones de codiciar y ser exaltados, y los llevó a la mentira. Pero como Dios no puede ser burlado, cayeron muertos los dos. Así es que las decisiones que nosotros tomemos van a ser de vida o van a ser de muerte. Tú, desde el momento que tú te levantas, ya vas a tener la decisión de acercarte a Dios, de buscar al Señor, o simplemente buscar en las redes sociales, de buscar chisme, buscar farándulas, buscar a ver qué hacer, tanta maldad, pero no buscar al Dios verdadero. Va a ser decisión tuya. Por eso dice el Señor: escoge pues la vida para que tú vivas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué? Porque mira, yo he mandado, y el Señor ha mandado atalayas, voceros, pastores, predicadores, hermanos en las calles, evangelistas, misioneros. Mira, yo estoy aquí hablándoles las buenas nuevas de salvación. Ha puesto el Señor verdaderos siervos que les están ofreciendo la vida eterna, el camino que el Señor ha puesto por medio de Cristo, enseñándoles los dos lugares, enseñándoles las dos puertas. Por eso dice el Señor: yo he puesto delante la vida y la muerte. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues cuáles decisiones son las que tú vas a tomar. ¿Decisiones que dan vida o decisiones que dan muerte? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestros corazones, o sea, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tú no pienses que Dios se deleita en que alguien vaya a la condenación del infierno. Por eso Jesucristo dijo, cuando le preguntaron: ¿son pocos los que se salvan? El Señor dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por la puerta de santidad, por la puerta apartada del pecado, por la puerta en la buena voluntad de Dios, en obediencia perfecta. Sin mí nada podéis hacer, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice el Señor que Él se duele del castigo. La buena voluntad de Dios es que nadie perezca. Por eso dice el Señor que, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, que ya no hay ignorancia en el ser humano. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado para que nosotros oigamos palabra de Dios, aunque muchos digan: bueno, es que yo no tengo Biblia, yo no sabía. Aún hay Biblia hablada gratis en el YouTube. Hay Biblia gratis en el Google. Si tú lo buscas en el internet. O sea que nadie va a tener excusa. Por eso dice el Señor: arrepiéntete, que es ahora el día de salvación. Conviértate a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Solamente en Cristo hay remisión de pecados, porque Cristo dijo: yo doy mi vida por las ovejas. ¿Ves? Si dijo él que era el único camino que podamos llegar al Padre. Por eso dice el Señor en 2 de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 15, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, me buscaren, ¿ves? Se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, porque a ti te corresponde que te apartes del pecado. El Señor quiere darte la vida eterna. El Señor no quiere que te vayas a la condenación eterna, porque Él es quien puede perdonar todas tus iniquidades, el que te puede sanar tus dolencias, el que te puede coronar, ¿ves? De favores y rescatar del hoyo tu vida. Hay esperanza para el adúltero, hay esperanza para el fornicario, hay esperanza para el drogadicto, para el borracho, para el que no conoce a Dios, para el que vive una vida pecaminosa, porque esta es la vida eterna. Dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todavía hay esperanza. Por eso el Señor nos manda ahora, porque mira, mañana nadie lo tiene garantizado. Yo soy la puerta y estoy tocando a la puerta de tu vida. Si tú dejas que yo entre, ¿verdad? Dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice el Señor. Entonces solamente en Él vas a encontrar la vida eterna. Así es que las decisiones que tú tomes en todo el tiempo que tú vivas en esta tierra van a ser de dos: de vida eterna o de condenación eterna. Decide, vas a decidir tú, escoge pues, como dice el Señor. Y voy a acabar con este versículo. Eclesiastes capítulo 12, versículo del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La decisión es tuya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo he hablado conforme a lo que tú me diste, Padre, lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Señor, la invitación se les ha hecho a muchas personas, Padre. Tú conoces, Padre Santo, Señor, sus vidas, Padre. Yo solamente soy aquella vocera, aquella atalaya que tú has puesto, Padre, y expuesto, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, yo te pongo esas almas que se enojaron, esas almas, Padre, que murmuraron contra mí, Señor, perdónalas, Padre. Aquellas almas que, Señor, te han rechazado, Padre, Señor, te las pongo en tus manos, Señor. Aquellas almas que quieren salvarse, Señor, y Padre, te pido, Señor, que mandes a tu Hijo a tocar sus vidas a la puerta de su corazón. Que sepan que la buena voluntad tuya es que todos se salven, que opten por el camino de vida, que opten por la puerta estrecha, que opten por esas decisiones a la vida eterna. Por eso dices tú en tu palabra: escoge pues la vida para que tengas prosperidad. Señor, encontraremos aquella vida estando en santificación, apartada del pecado, en obediencia, cargando tu cruz, negándonos a nosotros, a esta vida pecaminosa. Señor, yo te pido, mi Señor, por estas almas, Padre. ¿Está alguno afligido, Señor? Señor, consuélalo. ¿Alguno ha caído? Señor, levántalo.
Señor, hay alguno, Padre, enfermo, Señor, sánalo, Padre. Señor, hay alguno con algún demonio, Señor, libértalo. Señor, hay algunos ciegos, sordos, Padre. Quítalo ese espíritu de estupor, Padre, para que entiendan que tú les has hablado, Señor. Y que yo no soy nadie, Padre, que simplemente soy una sierva que estoy haciendo tu trabajo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pongo sus vidas de cada alma. Te pongo, Señor, sus familias, Señor. Y que, Señor, trabaja en ellos, Padre. Y que esa semilla que les has plantado, Señor, den frutos para la vida eterna. Señor, y te encuentren a ti, al Dios verdadero, Señor. Y se arrepientan de sus pecados. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre y te glorifico delante de todos. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, gracias. Y todos decimos amén, amén. Gracias a nuestro Señor, porque Él es bueno, grande y misericordioso. Dios es fiel, justo. Que dice en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre aguardará el enojo. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos, no contenderá para siempre. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová, en el 17, es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Porque la misericordia de Jehová, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. La misericordia de Dios es que te salves. La misericordia de Dios es que Él quiere que te arrepientas. La misericordia de Dios es que tomes decisiones de vida. La misericordia de Dios es que tú te salves, tú y tu familia. Que sepas que Cristo murió por ti, por el mundo, porque de tal manera Dios mandó a su único Hijo y amó al mundo, ¿ves? Lo amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida, ¿ves? Y vida en abundancia. El creer viene con obediencia, porque el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ves? Que el Señor se agrada con la obediencia, el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice el Señor que yo quiero hacedores de su palabra, no tan solo oidores. Palabra del Señor se ha expuesto ahora. El Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Las decisiones son personales y no esperes hasta el último momento. He predicado la palabra del Señor. Así es que mi hermano, mi amigo, te espero para la próxima semana. Si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche, tiempo de México, a las 8 de la noche. También te invito a que compartas este video para que pueda ser la palabra del Señor expuesta en diferentes lugares. Y otra cosa, tengo diferentes temas en mi página. Puedes seguirme, puedes añadirme, sea en el Facebook o en el YouTube. En los dos tengo dos páginas personales donde puedas encontrarme con el nombre de Esmeralda de Jesús Telles y puedas encontrar la palabra del Señor. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque mañana nadie lo tiene garantizado, y la buena voluntad de Dios es que te salves y tomes decisiones de vida eterna. Así es que te espero para la próxima semana.
si Dios permite, y te amo en el amor del Señor. Oro por ti para que encuentres esa paz, y la paz solamente en Cristo Jesús. Dios te bendiga y todos decimos amén, amén. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.